Llegamos a nuestro tema médico del día, así que ya saben, línea telefónica abierta 410-7325. Hoy vamos a hablar de la psoriasis. ¿Sabe, Julito, qué es la renovación celular? Pues uno se imagina. ¿A qué le suena? A que esto no sirve, eche para acá, entonces yo voy renovando. Listo, esta no sirvió. Bueno, pues más o menos. Digamos que las células de la piel se van produciendo en las capas más profundas y esas van subiendo y van cambiando las células más superficiales, células muertas que ya están viejitas. Ese proceso se da más o menos cada mes. En los casos de psoriasis es mucho más rápido, digamos, a los pocos días. Entonces se van acumulando como unas células en la capa más superficial y eso va acumulando como unas placas y produce enrojecimiento. Bueno, yo se lo estoy contando ahí más o menos rapidito con plastilina, pero aquí tenemos al que sabe, al especialista, el doctor Edwin Jáuregui, médico internista y reumatólogo. Doctor Jáuregui, bienvenido a Mañanas con Uno. ¿La estudiante pasó la prueba? Sí, pasó bien la prueba. ¿Lo expliqué bien o qué dice un médico al respecto? Está muy bien, sí. La psoriasis en general es una enfermedad de un alto recambio y ocurre así, necesariamente va ocurriendo el paso de las células y las diferentes capas se van perdiendo. Como todos sabemos, la más superficial, la capa córnea, va despuliéndose y así es como ocurre la digamos que en pieles normales, esa última capita que es la que vemos, va escamando, va cambiando. Sí, como cuando tú te haces un peeling o alguna abrasión a nivel de la piel. Entonces viene la capa más interna y se va renovando, va subiendo, va como escalando. Pero en psoriasis no alcanza a cambiar esa primera capa de piel cuando ya está renovándose desde lo más interno. Muy alto el recambio y precisamente eso es lo que ocurre. Pero aquí también ocurre otro fenómeno y es un fenómeno inflamatorio que ocurre a nivel de la unión dermoepidérmica, eso es muy superficial, a nivel de la dermis y la epidermis. En el colegio a todos nos enseñaron que existía la epidermis, la capa más superficial, y la dermis, una capa un poco más profunda, pero realmente eso es a nivel microscópico. Entonces por eso aquí en estas capas ocurre un alto recambio y eso es particularmente lo que ocurre en la psoriasis. Y el fenómeno inflamatorio que se da por una producción de sustancias que se expresan de una manera muy importante en la piel, pero ojo, lo más importante aquí no es solo la piel, sino que también esta enfermedad puede producir un daño a nivel articular. Cuando esta respuesta inflamatoria se amplía, ocurre el compromiso a nivel de las articulaciones y a nivel articular entonces comienza a tener la serie de manifestaciones que es principalmente dolor e inflamación asociado a esas lesiones de la piel que se llaman psoriasis. ¿Es notoria la diferencia entre la dermatitis y la psoriasis o digamos que una etapa muy temprana de la psoriasis la gente lo puede confundir con una dermatitis leve? Realmente se puede confundir, pero cuando va ya al médico y particularmente el médico especialista en dermatología, yo soy reumatólogo, pero el médico especialista en reumatología, entonces determina que esa lesión está ocurriendo, es una lesión en placa muy bien definida en general y se caracteriza por una descamación y una induración dentro de esta placa. Y entonces eso es producto de ese alto recambio celular. O sea, cuando yo me quemo y me sale la escarchita, ¿de eso estamos hablando o eso es otra cosa? No, eso es otra cosa. De hecho, es importante aquí recalcar que los rayos solares pues mejoran en los pacientes que tienen psoriasis estas lesiones de la piel por el alto recambio que hay. Sin embargo, pues no es recomendable, y yo no estoy aquí para decirles que eventualmente el paciente se exponga al sol y obvio mucho menos sin tener la protección solar. Pero en particular si pasamos, digamos, a mi campo de la reumatología, en la artritis psoriásica hay diferentes compromisos y en esos compromisos pueden ser de compromiso oligoarticular cuando se compromete menos de 4 articulaciones, entre 2 y 4 articulaciones, o compromiso poliarticular porque es compromiso de más de 4 articulaciones, o sea 5 en adelante que se comprometen en sus pacientes. Entonces estas formas se pueden controlar con algunos medicamentos que con los cuales contamos en este caso en Colombia, en el Plan Obligatorio de Salud, que pues hace unos días dejó de ser Plan Obligatorio de Salud y ahora estamos con la ley estatutaria, y entonces comienzan en los medicamentos incluidos o no incluidos. Y básicamente entonces tenemos estas alternativas terapéuticas para hacer este manejo de esos pacientes que le mejora tanto las lesiones de la piel como las lesiones o la molestia articular que tiene. Tenemos preguntas de nuestros televidentes. Claro, con mucho gusto. ¿Una persona con psoriasis se puede meter a una piscina?
Sí, no hay ningún problema en que se meta a la piscina. Precisamente los pacientes con psoriasis tienen importante depresión porque, claro, ¿a quién le va a gustar eventualmente tenerse que desvestir y que le evidencien esas lesiones en la piel? Pero por supuesto que se puede ingresar a la piscina, como ya les dije, se puede exponer a la luz del sol y eso le puede mejorar las lesiones de psoriasis. No todas, pero sí en parte, y de hecho algunos tratamientos para la psoriasis incluyen la exposición a rayos ultravioleta. ¿Qué cuidados entonces esos pacientes sí deben tener, doctor? Los cuidados, pues es como cualquier persona, la hidratación de la piel es importante y también acudir al médico para comenzar a hacer el tratamiento de una manera temprana y oportuna para que así detectemos si tiene factores de riesgo para que no vayan a hacer compromiso articular más tardíamente. Esos pacientes que hacen compromiso articular pues obviamente les genera una discapacidad importante y ausencia laboral, lo que le genera grandes costos al sistema de salud. Tenemos más preguntas de nuestros televidentes. ¿Beber y fumar empeora los síntomas de la psoriasis? Beber no tanto, pero dependería entonces el tratamiento al que el paciente está expuesto. Fumar definitivamente en casi todas las enfermedades autoinmunes se ha podido determinar en los estudios que generalmente empeoran el pronóstico y la severidad de las enfermedades. Cualquier enfermedad autoinmune, hablemos de artritis reumatoide, si hablamos de pacientes con lupus eritematoso sistémico y si hablamos con pacientes con artritis psoriásica en general. Y ojo, estos pacientes con artritis psoriásica en particular o psoriasis tienen aumento del riesgo cardiovascular que alcanza a ser 5 veces más que lo de la población general. Por eso tampoco le vamos a decir que introduzca en sus hábitos estos dos elementos como beber y fumar, porque ellos empeorarían más el pronóstico de la parte cardiovascular. ¿Por qué edad entonces? ¿Cuáles son las causas de la psoriasis, doctor? Hay una alteración a nivel del sistema inmunológico porque usted pierde la tolerancia del sistema inmune. La tolerancia del sistema inmune es básicamente una no respuesta eficiente del sistema inmune frente a un elemento extraño o puede ser incluso propio al cual previamente estaba expuesto ese paciente. Entonces eso se rompe por diferentes razones. Entonces puede ser básicamente condiciones que generan estrés al sistema inmune, una infección por ejemplo, o el paciente que es susceptible genéticamente y eventualmente fuma puede ser más susceptible. Entonces por esa razón esos pacientes deben tener unos hábitos de vida más saludables. Yo estoy tratando de entender, si uno tiene un accidente automovilístico, un raspón, ¿le puede dar a uno psoriasis? Cualquier cosa que a uno como individuo le altere el sistema inmune y genere un estrés al sistema inmune como tal. O sea, si ese día se le infecta y tiene que atacar el sistema inmune, ahí esa genera como ese estrés, eso ¿cierto? puede ser el disparador, el mecanismo disparador. No se sabe claramente las razones por las cuales el sistema inmune en ese momento determinado responde a hacer una hiperrespuesta, una mayor respuesta frente a algo que es propio o algo que es extraño, pero que lo reconoce como extraño y monta la respuesta inmune. Entonces hay muchos disparadores, pero no se sabe exactamente cuál sea la causa. O sea, por ejemplo, una mujer embarazada que nunca sufrió de psoriasis, después del embarazo, ¡pum! Podría ser, y eventualmente en las enfermedades autoinmunes así lo vemos. En el embarazo algunas enfermedades empeoran por esto que les estoy diciendo, que se pierde la tolerancia del sistema inmune. Pero puede ser, por ejemplo, en el posparto vemos que muchas enfermedades autoinmunes se empeoran durante el posparto. Si ustedes interrogan a un grupo de pacientes que tienen, por ejemplo, artritis reumatoide, encontrarán que muchas de ellas están relacionadas posterior al embarazo. Tengo dos preguntas en una, doctor. ¿La psoriasis entonces puede aparecer en cualquier momento de la vida, dependiendo pues si aparecen estos detonantes del sistema inmune? Y la otra, ¿es una enfermedad crónica o se puede quitar completamente? Sí, la psoriasis generalmente es una enfermedad crónica. Se puede presentar en cualquier momento de la vida, desde niños hasta personas adultas o adultas mayores. En cualquier momento de la vida, la prevalencia es muy alta. Generalmente en las diferentes series el promedio, digamos que es un 3% de la población que puede presentar psoriasis. Y de este porcentaje, un pequeño porcentaje de los pacientes o de la población que tiene psoriasis llega a presentar de incluso 10 a 20 años después lo que es la artritis psoriásica. Tenemos más preguntas de nuestros televidentes. ¿La psoriasis se cura con crema?
Eso iba a preguntar, ¿cualquier cremita o es mejor ir al médico? Depende del tipo de psoriasis, la severidad de la enfermedad. En primera instancia lo que tenemos como manejo es manejo de la piel como tal, y entonces en este momento del tratamiento es sencillamente una crema, preferiblemente que sea evidenciada por un médico dermatólogo, y ese médico dermatólogo le dirá en primera instancia qué es lo que se puede utilizar de acuerdo a la severidad y a la extensión de la enfermedad, porque la enfermedad puede ser solo en el cuero cabelludo, por ejemplo, pero entonces en ese momento es ser tan severa que requiera algunos otros tratamientos adicionales, no solo cremas o champús. O sea, ¿se puede focalizar en una sola zona la psoriasis? Por supuesto, no en todo el cuerpo. Se puede hacer generalizado, puede ser en una zona sola, en una única zona. Por ejemplo, en las uñas, que no es frecuente que revisemos las uñas, en las uñas pueden aparecer lesiones que se nos levanta un poco la uña del sitio donde está, o engrosarse la uña, o sufrir unas líneas muy blancas en la parte más distal de la uña, y así es como se reconoce la psoriasis. Mucha gente confunde entonces psoriasis con hongos y entonces no acuden al médico de una manera oportuna. Entonces es la invitación de una vez y para que el paciente que evidencia alguna lesión que es, de alguna manera decirlo para el paciente, costrosa, descamativa, que enrojece, que cuando se retira un poco de esta lesión sangra, entonces ese paciente debería ir a consultar al médico. ¿Por qué? Porque también algunas veces esas lesiones están ocultas, o puede ser en la zona inguinal, y entonces por temor o por pena no avisa, no consulta, y esas lesiones después van adquiriendo un poco mayor de severidad o mucho más extensas. Por eso es tan importante es que los pacientes acudan oportunamente al médico. Tenemos una llamada telefónica. Lucy, acá en Bogotá. Hola, Lucy. Hola, buenos días. Hola. Es para preguntarle al doctor, pues yo tengo una niña en condición de discapacidad, y la niña, después de que sufre episodios, se le acelera como la psoriasis en el cuero cabelludo y en los codos y en las rodillas. Entonces, ¿qué me puede aconsejar para darle como algún tratamiento que no sea la biometasona, que es lo que siempre me han dado para la niña, y no he encontrado ninguna solución a la psoriasis de ella? Sí, mira, es lo siguiente, uno debe individualizar siempre el paciente y debe conocerlo. La consulta te podemos orientar en el sentido que te podemos decir, debes acudir a un dermatólogo o a una institución acreditada para evaluar pacientes de dermatología, y allá es donde, de acuerdo a la severidad y a la extensión de esas lesiones de psoriasis de la niña, se le pueden manejar. No es únicamente esos corticoides tópicos con los cuales se maneja esta enfermedad, y tenemos un amplio espectro de medicamentos con los cuales, incluso tópicos, se puede manejar la niña si es el caso, pero de acuerdo a la severidad, como ya les dije, podría ser que requiera manejo sistémico, o sea, algunos medicamentos tomados, o incluso ver la oportunidad de algunos medicamentos que hoy día están disponibles en el mercado y que son aplicados. La línea telefónica está abierta para todas sus inquietudes, 410-7325. Doctor, ¿la psoriasis es contagiosa? No. ¿O cómo se transmite? No, la psoriasis no. Tiene un componente importante de la parte genética, y se puede, en algunos individuos que tienen un primer grado de consanguinidad en familias, en la familia con psoriasis puede de alguna manera tener estos genes que aumentan la susceptibilidad y pueden eventualmente presentar la enfermedad, pero no es contagiosa. Bueno, mi pregunta no solamente es contagiosa de persona a persona. Si yo me toco la lesión de psoriasis y luego froto otro lado, ¿se me puede trasladar? No, esto no es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad puramente autoinmune por una mayor, como ya dijimos, entonces pérdida de tolerancia del sistema inmunológico. Oye, doctor, una pregunta ahí que me entró la curiosidad. Es que a mi abuelito, pues, ya no está con nosotros, pero tocaba estarlo levantando. Cuando estaba en la cama, tocaba estarle limpiando cada rato para que la piel no sufriera... Escaras. Eso, ¿es lo mismo? No.
No, las escaras por presión generalmente son personas que están en un sedentarismo prolongado, en cama de manera prolongada y pueden hacen debilidad en las zonas de presión en la piel y entonces pueden tener lesiones ahí, pero es diferente. Es diferente, pero de todas formas no se renueva la piel. ¿O? No, la capacidad que tiene eventualmente por el envejecimiento de la piel tiene una menor capacidad a veces de ese recambio alto que ocurre, por ejemplo, en estas enfermedades como la psoriasis. Claro. ¿Tenemos a alguien en la línea, Julio? Sí, en Pasto. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es para hacerle una médica al doctor. Es una pregunta médica al doctor, ¿verdad? Claro, adelante. Verá, lo que pasa es que mi esposo presentó como una especie como de alergia, ¿sí? En la parte púbica. Fuimos al médico, el médico solamente nos dijo que, o sea, era un pequeño brote que estaba apenas erupcionando, ¿sí? Entonces le mandaron betametasona. Y esa crema se le aplicó, pero ahora resulta que la alergia ya no la tiene allí en la parte pública, sino que se le regó hacia el pecho y la espalda. Igual seguí con el mismo procedimiento, le seguí aplicando la betametasona y ahora esa misma alergia se le regó hacia los brazos y las piernas. ¿Tendrá de pronto algo que ver con la enfermedad que estamos tratando en este momento? Pues es muy difícil establecer las enfermedades dermatológicas en general. El médico requiere verlas en un consultorio y no solo, a veces la gente envía fotos o le envían a uno por el WhatsApp y es muy complicado a veces establecer el origen de la lesión y por eso necesariamente tenemos que verlo en un consultorio amplio, con buena luz. En el caso de los dermatólogos, ellos pues obviamente tienen la pericia y la experiencia clínica para hacer el diagnóstico diferencial y en caso de que eventualmente clínicamente no se pueda dilucidar claramente la causa de la lesión, ellos proceden a hacer una biopsia de la piel para poder esclarecer un poco más la causa. Ahí la recomendación es el doctor, porque muchas veces vamos a la droguería, los farmacéuticos tienen la voluntad, son divinos, tratan de recomendarle a uno cremitas y cosas, pero muchas veces no son las más adecuadas, doctor, por supuesto, ¿no? Sí, así es. No debe realmente limitarse a simplemente lo que le diga una persona por alguna experiencia buena o mala que haya tenido con respecto a una crema o una tableta o lo que sea, porque a veces se está perdiendo tiempo importante en hacer un diagnóstico de una enfermedad que puede incluso ocasionarle algunas complicaciones en la parte de calidad de vida. Mira, que hay algunos comentarios, Julito, dice @audioproductor. Yo soy un ejemplo de que la psoriasis se cura totalmente con el sol. A mí se me curó con 28 días de sol, eso en los años 80, y también dice que se puede tratar naturalmente con aloe vera. Bueno, pues algunas cosas se recomiendan particularmente a los pacientes. La hidratación es importante a nivel de la piel y pues los cuidados que se deben tener, pero pues como les digo, hay diferentes tipos de psoriasis. La diversidad en la expresión en los diferentes pacientes es diferente, por tanto, algunos eventualmente se pueden mejorar con la exposición al sol, pero no es la recomendación. ¿Y el general. aloe vera, al ser natural, se podría utilizar en cualquier caso de psoriasis? Si es un humectante, bienvenido sea, y entonces en algún momento puede ser usado, pero no para mejorar o eventualmente solucionar el problema de la psoriasis. Muy bien, y en redes sociales también tenemos preguntas. Karina, ¿una persona con psoriasis puede donar sangre? Sí, en general las enfermedades autoinmunes no limitan. Si limitan en el caso de que un paciente eventualmente pueda estar bajo un tratamiento que llamamos nosotros inmunosupresor, eso es que deprime el sistema inmunológico. Entonces, pues en el momento de donar la sangre le van a hacer las preguntas y se va a definir si ese paciente eventualmente puede ser donante o no. Otra pregunta en redes, doctor. Julián, cuando se padece de tensión arterial alta, ¿se es más propenso a sufrir psoriasis? Los pacientes con psoriasis, como ya lo dije, en general tienen un riesgo aumentado cardiovascular y esto proporciona o genera generalmente un síndrome metabólico que puede estar asociado a la psoriasis. El síndrome metabólico dentro de ellos incluye la hipertensión arterial, pero no lo contrario, que la hipertensión lo conduzca a la psoriasis. Puede estar asociado en personas con psoriasis como parte del síndrome metabólico y debe ser tratado obviamente para evitar
la comorbilidad o la morbimortalidad a largo plazo si es el caso. Pregunta Erika, son preguntas que nos están llegando aquí en estos minuticos, doctor. Llevo más de 8 años con heridas que sale agua y crea carachas. No me han dado solución. ¿Cómo sé que es psoriasis? Mire, la forma de si ya ha consultado al dermatólogo debe ser persistente en su consulta y en, sobre todo, esa confianza que debe tener con su médico. Cuando un paciente con una enfermedad como la psoriasis o cualquier enfermedad crónica no confía en el médico, definitivamente ahí se rompe y debe cambiar el especialista o el profesional de la salud que lo está atendiendo. Por eso es tan importante que usted acuda nuevamente a un sitio de referencia, principalmente, por ejemplo, para estas enfermedades, o un especialista con un énfasis en este tipo de enfermedades, y se puede llegar a un diagnóstico claro, porque lo que veo aquí es que tú no tienes un diagnóstico claro y probablemente requieras la realización de una biopsia de la piel. Claro, insiste. Sandrita pregunta, Sandra Marín, por favor, pregúntale sobre el dolor en las rodillas y caderas. Toda la vida ha tenido esta enfermedad. Ok. Es diferente tener dolor a tener artritis. Sin embargo, el dolor de la artritis es un dolor de tipo inflamatorio. En particular, por ejemplo, cuando el paciente tiene psoriasis y tiene artritis, el dolor, que puede ser una manifestación inicial sin tener todavía inflamación, nosotros los reumatólogos hablamos de dolor inflamatorio. Dolor inflamatorio significa que el dolor mejora con la actividad del día y empeora con el reposo. Esas son las características de un dolor inflamatorio. Si tu dolor en las rodillas o en alguna otra localización, como las caderas, tiene esas características, debes consultar a un reumatólogo y para comenzar así un manejo médico prontamente. Doctor, seguramente muchas preguntas quedaron por ahí. Pero me están diciendo que tenemos una última llamada. Aprovechemos. Ok. Hola. Gilma. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Muy bien. Quiero saber qué es psoriasis lúpica. No, ni yo conozco el término. Psoriasis es una enfermedad autoinmune y el lupus eritematoso sistémico es otra enfermedad autoinmune. Cualquiera de las dos enfermedades, el lupus eritematoso en particular, tiene varias características y varias formas de presentación. Entonces tenemos 5 variedades diferentes de ese lupus. Uno de ellos es el sistémico, pero ese es uno solamente. Hay el lupus cutáneo subagudo, está el lupus inducido por medicamentos, algunos medicamentos pueden inducir lupus, está el lupus neonatal y tenemos el lupus discoide. Esas son las 5 formas de presentación del lupus, ninguna, como ya les dije, entonces se llama psoriasis lúpica. Esa combinación no la conozco, debe ser eventualmente alguna nueva descripción que haya en la literatura científica. O a veces le llegan a uno cadenas, o muchas veces también uno entra a internet. O puede tener las dos, puede tener psoriasis y puede tener lupus. Claro, eso es posible, puede tener 2 enfermedades autoinmunes asociadas, pero nunca hablamos los médicos y en particular los que nos encargamos del manejo de las enfermedades autoinmunes de psoriasis lúpica. Ese término nunca lo usamos y hasta mi conocimiento hoy no está descrito en la literatura científica mundial. Por eso yo estaba diciendo que me causa curiosidad a veces esos términos, porque muchas veces puede ser accidental que entran a averiguar en internet y se encuentran con estos términos, se les queda en vez de corroborarlo con un científico. Hay que tener mucho cuidado entonces en esto, es de dónde uno adquiere la información, porque pues en Google aparece absolutamente todo. El doctor Google sabe absolutamente todo, entonces tenemos que tener mucha cautela y saber muy bien de dónde hay que saber escoger. Se tiene la información. Hay muchísimas preguntas más, doctor, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, nosotros trabajamos, y yo particularmente trabajo en una institución privada que es un centro de referencia para enfermedades reumatológicas. Allá nos pueden encontrar, pero pues tenemos... Ok, esto se llama CAIRE y está ubicado en la carrera 129838 y es un sitio de referencia para tratamiento de las enfermedades reumáticas. Allí tenemos 17 reumatólogos en esta institución y contamos con algunos dermatólogos, incluso tenemos estudios de investigación científica a nivel mundial para el desarrollo de nuevas moléculas para el tratamiento de esta enfermedad y muchas enfermedades reumáticas. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias.